Mi nombre es Mateo. O al menos, así me llaman la mayoría de las veces. Para muchos, soy simplemente el ciego del violín, una sombra más en el vaivén incesante de las calles empedradas de San Telmo. Llevo aquí, en la esquina de Defensa y Chile, casi 10 años. 10 años de rasgar las cuerdas de mi viejo violín, 10 años de sentir la brisa del Río de la Plata en mi rostro y el constante ir y venir de los pasos que nunca se detienen. Para la gente, soy parte del mobiliario urbano, un elemento más del paisaje pintoresco, pero invisible. ¿Entienden? Invisible. Como si el hecho de que mis ojos no pudieran ver el mundo, hiciera que el mundo tampoco me viera a mí. No siempre fue así. Hubo un tiempo, lejano ya, en que mi vida era un lienzo en blanco, o más bien, un pentagrama por escribir. Nací en un pequeño pueblo de la Patagonia, donde el viento patagónico moldea las vidas y el silencio es tan vasto como las estepas. Mi ceguera no fue de nacimiento, se manifestó a los 7 años, una enfermedad rara, un velo que se fue extendiendo sobre mis ojos hasta que la luz se apagó por completo. Mis padres, gente sencilla y trabajadora, hicieron lo que pudieron, pero el destino, a veces, es un maestro cruel. La música llegó a mi vida poco después, como un consuelo, una mano tendida en la oscuridad. Un viejo luthier del pueblo, don Emilio, un hombre de manos callosas y alma de artista, me enseñó a tocar el violín. Él decía que mis dedos tenían la sensibilidad de un escultor y mis oídos, la agudeza de un cazador nocturno. Con él, aprendí a escuchar el violín, no solo a tocarlo. A sentir la vibración de la madera, el alma de las cuerdas, el eco de cada nota en el aire. Pero la vida en el pueblo se hizo insostenible. La enfermedad de mi madre, el desempleo de mi padre, la necesidad de un tratamiento para mis ojos, que nunca llegó, nos empujaron a la ciudad. Pensamos que Buenos Aires, la gran urbe, nos abriría las puertas. Ingenuos. La ciudad te traga, te mastica y te escupe si no tienes garras para aferrarte. Y nosotros, pobres diablos, solo teníamos esperanza. Un día, mi padre me llevó a San Telmo. Me sentó en esa esquina, me puso el estuche del violín a los pies y me dijo: «Toca, hijo. Toca como sabes. La gente te escuchará». Y así lo hice. Las primeras monedas cayeron, pequeñas, tímidas, como la lluvia al inicio de una tormenta. Mi padre, que había encontrado un trabajo esporádico en una obra, venía a recogerme al atardecer. Los días pasaron, los meses se hicieron años, y la esquina de Defensa y Chile se convirtió en mi hogar, mi refugio, mi prisión. Mi padre enfermó. La tos lo consumía, el cuerpo se le encogía, y sus ojos, antes llenos de la luz de la esperanza, se volvieron opacos. Fue entonces cuando aparecieron ellos, los hermanos Carvajal. Ramón y Pedro. Dos figuras sombrías que se movían entre las penumbras de los callejones. Los conocíamos de vista, de oír sus voces roncas en el bar de la esquina, de sentir su presencia imponente en el ambiente. Una tarde, mientras yo tocaba, Ramón se acercó. Su voz, grave y rasposa, me hizo un escalofrío. «Escucha, muchacho. Sabemos que tu padre está mal. Necesita ayuda, ¿verdad?» Yo asentí, con el corazón latiéndome en la garganta. «Nosotros podemos ayudar. Te daremos un techo, comida, y nos aseguraremos de que tu padre tenga lo que necesita. A cambio, tú seguirás tocando. Pero el dinero será nuestro». «Entendido». No tuve opción. Mi padre empeoraba cada día y yo, un niño ciego, ¿qué podía hacer? Acepté. Y así, me convertí en su propiedad. Los Carvajal se hicieron cargo de mi vida. Me llevaron a un cuarto húmedo en un conventillo cerca de la boca, donde la humedad se pegaba a los huesos y el olor a encierro te envolvía. Mi padre, por un tiempo, recibió medicinas y algo de comida decente, pero su salud se deterioró rápidamente. Se fue una noche, mientras yo le tocaba una de sus melodías favoritas. Se fue en silencio, sin un último adiós, dejando un vacío que el tiempo nunca ha podido llenar. Con su muerte, mi última conexión con el mundo exterior se rompió. Los Carvajal me habían atrapado. Desde entonces, mi vida es una rutina monótona y desoladora. Me despierto antes del amanecer, en el frío y húmedo cuarto que comparto con otros desafortunados. Ramón o Pedro me llevan a la esquina, me sientan en mi lugar habitual y me advierten: «No te muevas. No hables con nadie. Toca. Y si alguien pregunta, eres huérfano y tocas para vivir». Mi violín es mi única compañía, mi voz en la oscuridad. A través de sus notas,
Expreso la soledad, el dolor, la frustración, y a veces, una pizca de esperanza que se resiste a morir. La gente pasa, algunos arrojan monedas sin siquiera mirarme, otros se detienen por un instante, conmovidos por la melodía, para luego seguir su camino. Soy un fantasma, una melodía en el viento. Mi única interacción con el mundo es a través de los sonidos. El tañido de las campanas de la iglesia de San Pedro Telmo, el bullicio de los turistas, el olor a choripán y empanadas que flotan en el aire, el eco de las conversaciones ajenas que rara vez me incluyen. A veces, alguna señora mayor se acerca, me deja una fruta o un pedazo de pan y me habla con dulzura. Esos pequeños gestos son los únicos rayos de sol en mi existencia sombría. Los Carvajal vienen a recogerme al anochecer. Cuentan las monedas, me dan un plato de comida escasa y me encierran de nuevo en el conventillo. Nunca me han pegado, pero sus amenazas son constantes, su presencia, opresiva. No intentes nada, muchacho. Sabemos dónde están tus parientes lejanos en el pueblo. Y sabemos cómo hacerles daño. Esa es su arma, su cadena. Vivo con el miedo constante de que mis acciones puedan traerles desgracia a las pocas personas que aún me importan, aunque apenas las recuerde. Los años han pasado, y el niño ciego se ha convertido en un joven. Mis dedos, antes pequeños y torpes, ahora se mueven con la destreza de un maestro sobre las cuerdas. Mi música ha evolucionado, ha madurado, ha absorbido el dolor y la belleza de la calle. He aprendido a improvisar, a crear melodías que nacen del alma, que reflejan el pulso de la ciudad, los latidos de la gente, las historias no contadas que se deslizan entre los adoquines. Ya no solo toco por las monedas, toco porque es la única forma de sentirme vivo, de liberar el alma que los Carvajal tienen encadenada. Toco porque, a través de la música, mis ojos pueden ver el mundo, mi corazón puede volar. Hace unos días, la rutina se rompió. Sentí la presencia de alguien que se detuvo por más tiempo de lo habitual. No era un turista cualquiera. Su respiración era pausada, su andar, firme. No hubo monedas, no hubo comentarios. Solo un silencio expectante. La persona permaneció allí, inmóvil, durante lo que parecieron siglos, mientras yo tocaba una de mis melodías más íntimas, una que habla de la libertad perdida y el anhelo de un horizonte. Cuando terminé, el silencio se mantuvo. Luego, escuché un suave susurro, casi imperceptible, como una caricia en el aire, extraordinario. Días después, el silencio regresó. Pero esta vez, no fue el silencio de la indiferencia. Era un silencio denso, cargado de una energía desconocida. Sentí una presencia de nuevo, la misma que me había dicho extraordinario. Estaba allí, observándome. El aire alrededor de mí se volvió vibrante, electrizante. Yo, absorto en mi violín, no me atrevía a levantar la vista, aunque mis ojos no pudieran ver. Esa tarde, cuando los Carvajal vinieron a recogerme, Ramón no estaba de buen humor. Su voz era un gruñido. Alguien anduvo preguntando por ti, muchacho. Un tipo bien vestido, con aires de grandeza. Ten cuidado con quién hablas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién podría ser? ¿Y por qué preguntaría por mí? Al día siguiente, la misma presencia. Pero esta vez, sentí un cambio en el ambiente, una tensión palpable. Estaba tocando el Libertango de Piazzolla, una pieza que me permite desahogar toda mi pasión y rebeldía. Mis dedos volaban sobre el diapasón, el arco danzaba con furia y melancolía. De repente, escuché un grito ahogado. El violín se deslizó de mis manos, cayendo al suelo con un ruido sordo. Mi cuerpo se tensó. Escuché pasos precipitados, forcejeos, voces exaltadas. ¡Suéltenme! Déjenlo en paz. Era una voz masculina, fuerte, con un acento que no me era familiar. La voz que había dicho extraordinario. El caos estalló a mi alrededor. Pude sentir golpes, empujones. Los gritos de Ramón y Pedro se mezclaron con la voz del desconocido. Váyanse de aquí. Déjenlo tranquilo. No entendía lo que pasaba, pero sentía una mezcla de miedo y una extraña euforia. Alguien, por primera vez en mucho tiempo, estaba luchando por mí. De repente, una mano cálida y fuerte se posó en mi hombro. Estás bien, muchacho. No te preocupes. Estoy aquí para ayudarte. La voz era la del desconocido. Mi corazón latía a 1000 por hora. No podía ver su rostro, pero sentía la honestidad y la determinación en sus palabras.
Los gritos de los Carvajal se hicieron más lejanos, y luego, un silencio abrupto. Solo quedamos él y yo, en medio de la calle, con el eco de la violencia aún flotando en el aire. ¿Quién es usted?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él suspiró, y el sonido de ese suspiro fue como una ráfaga de aire fresco en un día sofocante. Mi nombre es Ricardo. Y he venido a sacarte de aquí. Mi mundo se detuvo. Ricardo. Ese nombre, pronunciado con tanta seguridad, encendió una chispa de esperanza en mi alma. Pero la esperanza, a veces, es un arma de doble filo. ¿Podría confiar en él? ¿Sería este el fin de mi cautiverio o el inicio de una pesadilla aún peor? La incertidumbre me atenazó el alma. Y entonces, como si la tierra se abriera bajo mis pies, escuché los gritos desesperados de Ramón y Pedro, cada vez más cerca, y el sonido inconfundible de sus pasos corriendo hacia nosotros. Estaban volviendo. Y esta vez, no venían solos. El sonido de los pasos de Ramón y Pedro se hizo más fuerte, acompañados por el arrastre de otras pisadas. No venían solos. El pánico se apoderó de mí. Mi corazón, que ya latía como un tambor desbocado, se comprimió hasta casi asfixiarme. La mano de Ricardo seguía en mi hombro, firme, reconfortante, pero la sensación de amenaza se agigantaba con cada zancada que se acercaba. Son más, susurré, mi voz temblorosa. Nos van a atrapar. Ricardo no dudó. Su mano se deslizó de mi hombro a mi brazo, y con un tirón decidido pero suave, me puso de pie. No te preocupes, Mateo. Conmigo estás seguro. Su voz, aunque fuerte, no era altanera, sino que transmitía una calma extraña, una confianza que, a pesar de la situación, me infundió un atisbo de tranquilidad. Los pasos ya estaban sobre nosotros. Reconocí las voces de los Carvajal, ahora cargadas de una furia iracunda. Maldito entrométido. Te vamos a enseñar a no meterte en lo que no te importa. Y detrás de ellos, escuché el eco de otras voces, masculinas, rudas, que no había oído antes. Gente que trabajaba para ellos, matones de poca monta que los Carvajal usaban para sus fechorías. Ricardo me empujó ligeramente hacia adelante. Corre, Mateo. Sigue el sonido de mi voz. No te detengas. Correr. Mis piernas, acostumbradas a permanecer inmóviles en la misma esquina, parecían reacias a obedecer. Pero el instinto de supervivencia es una fuerza poderosa. Tomé una bocanada de aire, el olor a humedad y asfalto de la calle, mezclado con el hedor de la violencia inminente, invadiendo mis pulmones. Ricardo se interpuso entre mí y los Carvajal. Escuché el impacto de un golpe, un gemido ahogado que no era suyo. Luego, otro impacto, esta vez más fuerte. Ricardo. Corre, Mateo. Ahora. Su voz sonó más urgente. Y corrí. No sabía hacia dónde, solo hacia adelante, siguiendo el eco de la huida de Ricardo, que de alguna manera, se estaba encargando de los matones. Mis pies descalzos sobre los adoquines fríos, el violín abandonado en la calle, el miedo como un látigo en mi espalda. Tropecé, caí de rodillas, pero me levanté de inmediato, la adrenalina quemando mis venas. Escuché el sonido de un motor, el chirrido de unos neumáticos. Ricardo. Aquí, Mateo. Sube. Tanteé en el aire, buscando su mano. La encontré, grande y segura. Me jaló hacia arriba, y sentí la textura fría de un asiento de cuero bajo mis muslos. El motor rugió, y el coche se lanzó a toda velocidad, dejándome el vértigo de la incertidumbre. Atrás quedaron los gritos furiosos de los Carvajal, las amenazas vacías que ahora sonaban a un eco distante. El viaje fue una nebulosa de sensaciones. El coche se movía con suavidad, el aire acondicionado acariciaba mi piel. El silencio, después del caos, era ensordecedor. Ricardo condujo sin hablar durante un buen rato, permitiéndome procesar lo que acababa de ocurrir. Mi corazón, poco a poco, comenzó a calmarse. ¿Estás bien?, preguntó finalmente Ricardo. Su voz era tranquila, como si nada extraordinario hubiera pasado. Sí, estoy bien, balbuceé. Pero, ¿qué pasó? ¿Y mi violín? Tu violín está a salvo, respondió. Lo recogí antes de subirte al coche. En cuanto a lo otro, digámoslo así, los Carvajal han aprendido una lección. No creo que se atrevan a molestarte por un tiempo. No me atreví a preguntar cómo lo había logrado.
Su tono sugería que no era alguien con quien se pudiera jugar. Me sentí seguro a su lado, extrañamente seguro, después de años de sentirme vulnerable. Después de lo que pareció una eternidad, el coche se detuvo. Escuché el murmullo de un portón eléctrico que se abría. El aire que entraba por la ventanilla era distinto, más limpio, con un aroma a jazmines y tierra húmeda. Habíamos salido de la ciudad. Hemos llegado, dijo Ricardo. Bienvenido a tu nuevo hogar, Mateo. Me ayudó a salir del coche. Mis pies tocaron una superficie blanda, lo que me hizo pensar que era césped. El sonido de un grillo y el canto de un pájaro nocturno rompieron el silencio. No había el bullicio de San Telmo, ni los olores a comida callejera y humedad. Había silencio, y un aroma a naturaleza. Ricardo me guió hacia una puerta. Al entrar, sentí la calidez de un hogar. El aire era suave, perfumado con un aroma a madera y algo dulce, como vainilla. Esta es tu habitación, me dijo, mientras me guiaba. Es sencilla, pero cómoda. Tienes una cama, un baño privado y un armario. Tómate tu tiempo para acostumbrarte. Mañana hablaremos con calma. Me dejó solo. Me senté en la cama, que era suave y acogedora. Recorrí con mis manos las sábanas, el edredón. Era la primera vez en años que dormía en una cama limpia, en un cuarto privado, sin el olor a encierro y miseria. Mi violín, apoyado en la pared, a mi lado, era el único objeto familiar en un mundo que de repente se había vuelto irreconocible. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes de la huida, los gritos de los Carvajal, la voz de Ricardo, se repetían en mi cabeza. La pregunta de quién era ese hombre, y por qué se había arriesgado tanto por un completo desconocido, me carcomía. Pero a pesar del temor, una sensación de libertad, de aire fresco, se colaba por las rendijas de mi alma. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo, y sentí que el futuro no estaba tan sellado como había pensado. El sol de la mañana se filtró por la ventana. Aunque yo no pudiera verlo, sentí su calor en mi piel. Desperté con el canto de los pájaros y el aroma a café recién hecho. Me levanté, me vestí con la ropa limpia que Ricardo había dejado en el armario y salí de la habitación. El pasillo me llevó a una cocina espaciosa, donde Ricardo estaba sentado a la mesa, bebiendo café. Buenos días, Mateo, dijo, su voz tranquila y amable. Siéntate. Preparé algo para desayunar. Me senté frente a él. El aroma a tostadas y mermelada me abrió el apetito. Era la primera vez en años que comía algo distinto a la comida insípida del conventillo. Sé que tienes muchas preguntas, comenzó Ricardo, después de un rato de silencio. Y te las responderé todas. Pero antes, quiero que sepas que estás a salvo aquí. Esta es mi casa. Nadie te va a hacer daño. Tragué con dificultad. La incertidumbre seguía ahí, un nudo en el estómago. ¿Por qué me ayudó?, me atreví a preguntar. No me conoce. Ricardo suspiró. No, no te conozco, Mateo. O no te conocía hasta hace unos días. Pero tu música me conmovió de una manera que pocas veces he experimentado. Llevo años trabajando en la industria musical, buscando talentos, y nunca había escuchado algo igual. Hay algo en tus notas, en tu forma de tocar, que va más allá de la técnica. Es el alma, la pureza, el dolor y la belleza entrelazados. Es verdadero. Me sentí sonrojar. Nadie me había hablado así de mi música, nunca. Solo era un medio para sobrevivir, una forma de mendigar. Así que me quedé escuchándote, día tras día, continuó Ricardo. Y empecé a preguntar. Los comerciantes de la zona, los vecinos, poco a poco, fui atando cabos. Descubrí quiénes eran los Carvajal, la forma en que te explotaban, la amenaza que representaban. Y no pude quedarme de brazos cruzados. Mi trabajo es encontrar talento y darles la oportunidad que merecen. Y tú, Mateo, tienes un talento que el mundo necesita escuchar. Ricardo era un empresario discográfico. Un hombre con poder, con influencia. La idea de que alguien así se fijara en mí, un ciego de la calle, era incomprensible. Quiero ofrecerte algo, Mateo, dijo, su voz volviéndose más seria. Quiero darte una oportunidad. Quiero que grabemos tu música. Quiero que el mundo conozca tu talento. Te ofreceré un contrato, te daré un lugar donde vivir, profesores que te ayuden a perfeccionar tu técnica, y te presentaré a músicos que te inspirarán.
Te ayudaré a recuperar tu vida, a sanar las heridas del pasado. A cambio, solo quiero que sigas tocando, que sigas creando, que sigas siendo tú. La propuesta era abrumadora. Mi mente se inundó de imágenes. Mi padre, don Emilio, las calles de San Telmo, los Carvajal, el conventillo. Toda mi vida, comprimida en un instante. ¿Era esto real? ¿Podría realmente escapar de las sombras que me habían perseguido durante tanto tiempo? ¿Y los Carvajal?, pregunté. El miedo, aunque mitigado, seguía latente. Ellos ya no serán un problema, afirmó Ricardo con una firmeza que me hizo temblar. He movido algunos hilos. Se les ha dado un aviso, y si intentan algo, las consecuencias serán graves. Además, estamos preparando un plan para protegerte legalmente. No te preocupes por ellos, Mateo. Tu única preocupación ahora debe ser tu música. A pesar de sus palabras, una parte de mí seguía anclada en el miedo. Los Carvajal no eran hombres que se rindieran fácilmente. Eran como cucarachas, se escondían en la oscuridad y volvían a aparecer cuando menos lo esperabas. Los días que siguieron fueron un torbellino de nuevas experiencias. Ricardo me presentó a su equipo, a personas amables y profesionales que me trataron con respeto. Me llevaron a una casa espaciosa en las afueras de la ciudad, rodeada de un hermoso jardín, donde la paz era tangible. Tuve mi propia habitación, una cama cómoda, ropa limpia, comida nutritiva. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como un ser humano, no como un objeto. Comencé mis clases de música. Un profesor ciego, el maestro Solís, me enseñó técnicas avanzadas de violín, me introdujo en el mundo de la teoría musical y me ayudó a explorar nuevos géneros. Con él, aprendí a leer partituras en braille, a entender la estructura de las composiciones, a desglosar los secretos de las grandes obras. Sus manos, expertas y delicadas, me guiaban sobre el diapasón, corrigiendo mis errores con paciencia infinita. Sus palabras, sabias y llenas de experiencia, me inspiraban a ir más allá de mis límites. Pasaron varias semanas. Los Carvajal seguían prófugos, pero las autoridades estaban tras su pista. Mi álbum estaba casi listo para su lanzamiento. Ricardo había estado trabajando incansablemente, contactando a sellos discográficos, organizando la promoción. Un día, me hizo una propuesta. Mateo, tengo una idea. Para generar más impacto, para que tu historia resuene más fuerte, me gustaría que hicieras una presentación en vivo. Sería una especie de adelanto de tu álbum, una oportunidad para que la gente te conozca, no solo a tu música, sino a la persona detrás de ella. Sería en un teatro pequeño, íntimo, pero con mucha repercusión. Mi corazón dio un vuelco. ¿Una presentación en vivo? Delante de gente, sin la protección de la oscuridad de la calle, sin el anonimato de la multitud. La idea me aterraba y me emocionaba a partes iguales. Era la oportunidad de mi vida, pero también un riesgo enorme. Los Carval. La posibilidad de que aparecieran, de que me hicieran daño, era real. ¿Estás seguro, Ricardo?, pregunté, mi voz temblorosa. Es muy arriesgado. Si los Carvajal se enteran. Lo sé, Mateo, me interrumpió. Pero es una oportunidad única. Es la forma de que el mundo te vea, de que tu música cobre vida. Y estaremos preparados. Tendremos seguridad, discreción. Nadie sabrá tu ubicación exacta hasta el último momento. El maestro Solís, a quien consulté, me animó. Es tu momento, Mateo. No dejes que el miedo te paralice. Tu música es un regalo. Compártelo con el mundo. La doctora Elena también me apoyó. Este es un paso importante en tu proceso de sanación. Es una forma de recuperar el control, de demostrarte a ti mismo y al mundo que eres fuerte, que eres capaz. Las palabras de Ricardo, del maestro Solís, de la doctora Elena, resonaban en mi cabeza. La posibilidad de ser reconocido, de que mi música trascendiera mi historia personal, era demasiado tentadora. Pero el miedo a los Carvajal, a su venganza, a la pérdida de mi recién encontrada libertad, era un peso constante. Días antes de la presentación, Ricardo me llevó al teatro para ensayar. Sentí la inmensidad del escenario, el vacío del público, el silencio expectante. Mis dedos temblaban al tocar las cuerdas. Era un momento crucial. Mateo, dijo Ricardo, su voz resonando en el teatro vacío. La decisión es tuya. No te voy a presionar.
Si no te sientes listo, podemos esperar. Tu bienestar es lo más importante. Respiré hondo. Sentí el violín en mis manos, la madera cálida contra mi mejilla. Pensé en mi padre, en don Emilio, en todos los sacrificios que habían hecho por mí. Pensé en los Carvajal, en la vida que me habían robado. Y pensé en la música, la única constante en mi vida, la que me había salvado una y otra vez. La decisión. Era una encrucijada. Seguir en la sombra, seguro pero invisible, o arriesgarme, enfrentar mis miedos, y permitir que mi música volara libre. Extendí mi mano y toqué las cuerdas del violín. Una melodía suave y melancólica, pero con una fuerza latente, comenzó a surgir. Lo haré, Ricardo, dije, mi voz sonando más firme de lo que esperaba. Voy a tocar. Un silencio se apoderó del teatro. Ricardo no dijo nada, pero sentí su mano en mi hombro, un gesto de apoyo, de comprensión. Había tomado la decisión. Había elegido la libertad, a pesar del riesgo. La presentación se llevaría a cabo. Mi álbum vería la luz. Pero la amenaza de los Carvajal, como un depredador acechando en la oscuridad, aún persistía. ¿Lograría mi música silenciar sus pasos para siempre? La respuesta se cernía sobre mí, incierta, aterradora, pero a la vez, llena de la promesa de un futuro incierto. La noche de la presentación, el aire en el teatro era denso, cargado de una expectativa palpable. Yo, Mateo, el ciego del violín que alguna vez fue invisible en las calles de San Telmo, estaba a punto de subir a un escenario. Sentía una mezcla de nerviosismo y una extraña euforia. Mis manos, aunque sudorosas, se aferraban a mi violín con una familiaridad reconfortante. Ricardo estaba a mi lado, su presencia tranquilizadora. El maestro Solís me había dado sus últimas palabras de aliento, y la doctora Elena me recordó las herramientas que me había dado para manejar el miedo. El sonido de los aplausos me indicó que Ricardo había terminado su breve presentación. Era mi turno. Cada paso que daba hacia el centro del escenario era un eco de los adoquines de San Telmo, pero esta vez, mis pies no pisaban la incertidumbre de la calle, sino la firmeza de un tablado que prometía un nuevo comienzo. El silencio que siguió a los aplausos fue ensordecedor. Podía sentir las miradas, las expectativas, los corazones latiendo en la oscuridad del público. Puse el violín en mi hombro, sentí el arco en mi mano. Cerré los ojos, como siempre lo hacía, no porque no pudiera ver, sino para concentrarme, para permitir que la música fluyera desde lo más profundo de mi ser. Y entonces, toqué la primera nota. Fue la melodía que había compuesto en honor a mi padre, una balada nostálgica que hablaba de la Patagonia, de la inmensidad del viento y la calidez del hogar perdido. Cada vibración de las cuerdas era un recuerdo, una emoción liberada. Luego, las notas se transformaron, se hicieron más vivas, más enérgicas, reflejando el bullicio de San Telmo, las risas, los llantos, el tango que baila en el aire. Y finalmente, una nueva melodía, una que nacía de la esperanza, de la libertad, del futuro que se abría ante mí. Mi música llenó el teatro, envolvió a los presentes. Sentí la conexión, la vibración de las emociones que compartía con el público. Ya no era solo Mateo, el ciego del violín. Era la música, el lenguaje universal que trascendía las barreras de la vista, del origen, de las circunstancias. Me entregué por completo, con cada fibra de mi ser, en cada nota, en cada silencio. Cuando terminé, un silencio reverente se apoderó de la sala. Luego, estallaron los aplausos. Un torrente de ovaciones, de gritos de bravo, de pies golpeando el suelo. Era una sinfonía de aprobación, de reconocimiento, de amor. Me sentí abrumado, mis ojos se humedecieron, aunque no pudiera ver las lágrimas. El calor de la aprobación me envolvió, sanando heridas invisibles, confirmando que mi música había encontrado su propósito. Mientras el público seguía aplaudiendo, sentí un cambio en el ambiente. Una tensión, un frío que no era de la temperatura. Los aplausos comenzaron a disminuir, reemplazados por murmullos de inquietud. Escuché un forcejeo en la parte trasera del teatro, voces alteradas. Mi corazón se encogió. Ahí está el niño ciego. Nuestro dinero, Ricardo. Eran ellos. Los Carval. Su voz, rasposa y llena de furia, se abrió paso entre los murmullos. El miedo, esa vieja sombra, regresó con una fuerza abrumadora. Mis manos temblaron, el violín casi se me cae de nuevo. ¿Cómo habían llegado hasta aquí?
¿A pesar de toda la seguridad? Ricardo subió al escenario, su voz resonando con autoridad. Seguridad. Saquen a esos hombres de aquí. Escuché el sonido de pasos apresurados, de cuerpos chocando. Los matones de los Carvajal se habían infiltrado. El pánico se apoderó del público. Algunas personas gritaban, otras intentaban huir. No te irás con él, Mateo, gritó Ramón Carvajal. Su voz se acercaba. Sentí su presencia, su aliento pesado. Eres nuestro. Nos perteneces. De repente, una figura se interpuso entre nosotros. Una voz familiar, inconfundible, resonó con una fuerza que nunca le había escuchado. Alto ahí, Ramón Carvajal. No tocarás a mi hijo. Mi sangre se heló. Esa voz. Era imposible. Mi padre. Pero mi padre había muerto hace años. ¿Era una alucinación? ¿El miedo me estaba haciendo perder la razón? Escuché un jadeo de sorpresa en el público. Un silencio atónito. «Padre», susurré, mi voz apenas un hilo. La figura se acercó a mí. Sentí unas manos viejas, rugosas, pero llenas de una familiaridad que me quemó el alma. Me abrazaron con fuerza. El olor a tierra y tabaco, el mismo que recordaba de mi infancia. Mateo, hijo mío, dijo la voz, ahora llena de lágrimas. Estás vivo. Estás aquí. Era mi padre. No era un fantasma, no era una alucinación. Era él. Vivo. El giro fue tan inesperado que me mareé. ¿Cómo? ¿Por qué? Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Las amenazas de los Carvajal, el control que ejercían sobre mí, se basaban en la creencia de que mis parientes lejanos en el pueblo estarían en peligro. Pero mi padre. En ese momento de confusión, escuché la voz de Ricardo. Ramón, Pedro. Ya basta. La farsa ha terminado. La policía está aquí. Sabíamos que vendrían. El sonido de sirenas llenó el exterior del teatro. La policía. Habían estado esperando este momento, la trampa tendida, el cebo, mi concierto, una oportunidad para acorralar a los Carvajal. «Maldito traidor», gritó Ramón, su voz teñida de rabia y desesperación. «Nos las pagarás». Escuché el sonido de golpes, forcejeos, y luego, el clic de unas esposas. Los Carvajal habían sido capturados. El teatro, que segundos antes era un caos, se calmó. La luz se encendió, y el público, algunos aún asustados, otros sorprendidos, comenzó a murmurar. Mi padre me seguía abrazando. Lo siento, hijo. Lo siento mucho. Los Carvajal me amenazaron, me obligaron a esconderme, a hacerles creer que estaba muerto. Me dijeron que si no lo hacía, te harían daño, a ti y a tus parientes. Viví en las sombras, sin saber de ti, creyendo que estabas bien. Hasta que Ricardo me encontró. Ricardo se acercó a nosotros. Tu padre no estaba muerto, Mateo. Los Carvajal lo mantuvieron cautivo, lo usaron como una herramienta para controlarte. Cuando empecé a investigar tu historia, descubrí la verdad. Me llevó tiempo encontrarlo, pero lo hice. Él ha estado colaborando con la policía para desmantelar la red de los Carvajal. Tu concierto fue el plan perfecto para sacarlos de su escondite. Las piezas del rompecabezas se unían. El miedo, la soledad, el control de los Carvajal. Todo había sido una cruel manipulación. Pero ahora, mi padre estaba aquí, vivo. Y los Carvajal, finalmente, pagarían por sus crímenes. Los días que siguieron fueron una vorágine de emociones. La noticia de mi padre, de su cautiverio, de la trama de los Carvajal, se extendió como la pólvora. Se convirtió en la historia detrás de la música, el drama que capturó la atención de la gente. Mi álbum, El violín invisible, fue un éxito rotundo. Las ventas se dispararon, las radios lo reprodujeron, y la gente, conmovida por mi historia y mi música, me adoptó como un símbolo de esperanza y resiliencia. Pasé semanas con mi padre, reconstruyendo los años perdidos. Me contó su historia, el miedo, la soledad, la impotina de no poder ayudarme. Yo le conté la mía, la calle, los Carvajal, el violín, la llegada de Ricardo. Hablamos de mi madre, de don Emilio, de nuestro pueblo natal. Las heridas aún estaban ahí, pero ahora, podíamos sanarlas juntos. Ricardo, el empresario discográfico,
se convirtió en mucho más que un agente. Se convirtió en un amigo, un mentor, un miembro de mi familia. Él, el maestro Solís y la doctora Elena, formaron un equipo que me ayudó a navegar el nuevo mundo de la fama, a mantenerme centrado en mi música y en mi bienestar. Volví a visitar San Telmo. No la esquina de Defensa y Chile, sino la feria, los cafés, los callejones. La gente me reconocía, me saludaba, me pedía autógrafos. Ya no era el ciego del violín, el invisible. Era Mateo, el músico, el que había encontrado su voz en la oscuridad. El lugar donde alguna vez había estado prisionero se había convertido en un símbolo de mi liberación. Con el éxito, llegó la oportunidad de hacer una diferencia. Ricardo y yo creamos una fundación, Melodías de Esperanza, dedicada a ayudar a niños y jóvenes con discapacidad visual a desarrollar sus talentos musicales. Queríamos que ningún niño pasara por lo que yo había pasado, que tuvieran la oportunidad de brillar, de ser visibles, de encontrar su propia voz. Donamos instrumentos, pagamos clases, construimos estudios de música accesibles. Organábamos conciertos benéficos, donde yo tocaba junto a los jóvenes talentos, compartiendo el escenario, inspirándolos a seguir sus sueños. El maestro Solís se unió a la fundación como director artístico, y la doctora Elena, como asesora de bienestar. Mi padre, aunque ya anciano, encontró un nuevo propósito en la fundación, ayudando con la logística y compartiendo su historia con los jóvenes. Era un círculo completo. De la oscuridad a la luz, de la invisibilidad a la resonancia. ¿Y ustedes, alguna vez se han sentido invisibles? ¿Como si el mundo pasara de largo sin notarlos? A veces, la vida nos golpea, nos ciega, nos encadena en rincones oscuros. Pero incluso en la más profunda oscuridad, hay una luz que se niega a apagarse. Una melodía. Puede ser un sueño, una pasión, una voz interior que nos susurra que somos capaces, que somos valiosos. No necesitamos ver con los ojos para percibir la belleza, para sentir el amor, para encontrar nuestro propósito. A veces, la verdadera visión está en el corazón, en el alma, en la capacidad de escuchar lo que otros no oyen. Yo, Mateo, el que una vez fue el ciego del violín, aprendí que la verdadera ceguera no es la falta de vista, sino la incapacidad de ver la luz en los demás, de reconocer el talento oculto, de extender una mano y cambiar una vida. La vida es una sinfonía, con sus momentos de dolor y sus momentos de alegría. Hay notas disonantes, silencios ensordecedores, pero también melodías que nos elevan, que nos conectan, que nos hacen sentir que somos parte de algo más grande. Mi música es mi voz, mi manera de decirles que no se rindan, que sigan buscando su propia melodía, que la compartan con el mundo. Porque cada uno de nosotros tiene una sinfonía que tocar. Y a veces, solo se necesita una nota para cambiarlo todo.